El sionismo cristiano como factor de conflicto en Israel y Palestina. Un ensayo de Cynthia Holder Rich, Seminario Luterano Trinity en Capital University, Columbus, Estados Unidos de Norteamérica. Resumen: aunque las iglesias cristianas han estado presentes en Israel y Palestina desde el siglo I, las interpretaciones populares sitúan al judaísmo y al islam al frente de los papeles que estas religiones desempeñan en los conflictos de Israel y Palestina. Tanto judíos como musulmanes se ven desafiados por opresión y discriminación, a menudo mortales, en muchos contextos globales, y ambos grupos utilizan la religión para enmarcar y comprender los conflictos y sus historias. Las ideologías sionistas cristianas también utilizan la religión de este modo y desempeñan un papel en los conflictos, influyendo así en la interpretación de los acontecimientos y contribuyendo al apoyo mundial acrítico de Israel. Utilizando como lente las relaciones entre África e Israel y la labor del sionismo cristiano en África, este artículo explora el impacto del sionismo cristiano en el funcionamiento de la raza y la conciencia racial, las concepciones que los africanos y otros tienen sobre África y los africanos, y las repercusiones de todo ello en los conflictos actuales en Israel y Palestina. El sionismo cristiano como factor del conflicto Israel-Palestina, creencias cristianas y efectos jurídicos internacionales. ¿Es genocidio? El 24 de mayo de 2024, la vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, Julia Sebutinde, la primera mujer africana nombrada como miembro de la Corte Internacional de Justicia, publicó su disenso a la decisión de la CIJ en un caso presentado por Sudáfrica en enero de 2024 en relación con Israel y su conducción de la guerra contra Hamas en Gaza. La decisión de la CIJ, que se emitió luego de las sentencias preliminares y provisionales en enero y marzo 2024, respondió a la acusación de genocidio que presentó Sudáfrica en contra de Israel por su conducta hacia la población palestina en Gaza. Genocidio, la palabra y todo lo que implica tienen profundas implicaciones, e Israel y sus aliados lucharon con vehemencia en contra de la acusación. La CIJ analizó si los palestinos de Gaza corrían un riesgo real de sufrir daños irreparables. Tras meses de investigación y de procesos judiciales, la CIJ coincidió con Sudáfrica en que
las acciones de Israel en Rafah se acercaban lo suficiente al genocidio como para requerir la intervención de la CIJ. El tribunal ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y cualquier otra acción que pudiera infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que provoquen su destrucción física, total o parcial. Fue una victoria retórica para Sudáfrica, ya que las sentencias de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero solo pueden ser ejecutadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde todos los miembros tienen poder de veto para detener la ejecución de las sentencias de la CIJ. Sebutín fue el único miembro disidente de la CIJ. Se le unió en su disidencia un juez ad hoc, Aaron Barak de Israel, nombrado para el caso debido a que ningún juez de Israel formaba parte de la CIJ en el momento en que se argumentó y dictó la decisión. Esta disidencia de Sebutín en el caso de mayo de 2024 no fue su primera. También disintió en las dos audiencias preliminares y en cada una de ellas se unió únicamente al juez ad hoc Barak en el disenso. De hecho, Barak aceptó algunos puntos del caso de Sudáfrica, mientras que Sebutinde no lo hizo. En todas las ocasiones, Sebutinde mantuvo que Israel no tenía intención de violar la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio y que por tanto no debía ser considerado responsable. La ONU define el genocidio como cualquiera de los actos siguientes cometidos por la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matar a miembros del grupo. B. Causar graves lesiones corporales o mentales a miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Todos los jueces de la CIJ, excepto Sebutinde, coincidieron en que esto ocurría en Gaza. Así pues, surgen preguntas sobre el razonamiento de Sebutinde, que la convenció de que todos los demás jueces de la CIJ habían dictado una sentencia jurídicamente incorrecta. Después de meses de ataques brutales contra los gazatíes, de muerte y destrucción masivas y de repetidos desplazamientos de personas de un lugar seguro a otro en Gaza, lugares seguros que resultaron no ser seguros, ¿cómo es que Sebutinde no reconoció en las acciones de Israel
una violación de la Convención contra el Genocidio, como sí lo hicieron los otros 13 jueces de la CIJ. Las creencias sionistas cristianas podrían tener algo que ver con la respuesta a esta pregunta. Sebutinde es miembro desde hace mucho tiempo de la iglesia Watoto de Kampala, Uganda, una congregación pentecostal independiente cuyo pastor Gary Skinner apoya y promueve el sionismo cristiano. La predicación de Skinner sobre la necesidad de bendecir y no maldecir a Israel, que se basa en Génesis 12, 1, 3, un texto bíblico citado por los predicadores y las predicadoras del sionismo cristiano, puede haber influido en el pensamiento de Sebutinde. Skinner analiza los acontecimientos mundiales a través de un lente bíblico cristiano sionista, haciendo hincapié en la obligación y el deber de bendecir a Israel como parte de una vida cristiana fiel. Otros líderes cristianos sionistas en Uganda elogiaron la disidencia del juez Sebutinde. La pastora Patience Museveni Raubogo, que dirige la Iglesia de las Naciones del Pacto en Kampala, publicó una foto de Sebutinde en Instagram el 28 de enero del 2024, después de la primera disidencia del juez. La publicación decía: no todos los héroes llevan capa. Julia Sebutinde ha adoptado una postura histórica en la CIJ. Que Dios la recuerde siempre por su misericordia y que Uganda como nación se encuentre siempre del lado del Señor. La pastora Raubogo es hija del presidente ugandés Yoweri Museveni y de la ministra de Educación de Uganda, Janet Museveni, quienes han manifestado públicamente su aprobación y han trabajado para promover las opiniones sionistas cristianas. En este y otros casos, el sionismo cristiano puede tener repercusiones geopolíticas. ¿Qué es el sionismo cristiano? El término sionismo cristiano es nuevo para muchas personas, por lo que se necesitan definiciones. Existen múltiples definiciones del término y personas académicas y activistas a veces discrepan sobre su significado. El historiador Shalom Goldman afirma que el término fue acuñado por el padre del sionismo, Theodor Herzl, que lo utilizó para describir a un cristiano que simpatizaba con el sionismo. Stephen Spector utiliza el término para describir a las personas cristianas cuya fe les lleva a apoyar el moderno Estado de Israel como patria judía. El estudioso del Nuevo Testamento Gary Burge denomina el sionismo cristiano una teología política, dado que el Israel moderno no es percibido como otros países. Es la realización del plan de Dios predicho en las Escrituras y, por tanto,
la suerte política de Israel moderno tiene profundas consecuencias teológicas y espirituales. El biblista palestino Munzer Isaac añade a esta definición las nociones de colonialismo, racismo y supremacía blanca. Señala que en sus iteraciones actuales el sionismo cristiano funge como un grupo de presión que promueve activamente una agenda política particular que continuará y exacerbará la opresión del pueblo palestino. El término se ha utilizado desde el siglo XIX y está vinculado a la historia de Gran Bretaña, Europa, Estados Unidos y los países de Oriente Próximo antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, contexto en el que encontramos no pocos antisemitismo. Aunque el adjetivo cristiano califica a sionismo, las personas cristianas sionistas rara vez hacen referencia a textos del Nuevo Testamento, textos que hacen referencia a la historia, el ministerio y las enseñanzas cristianas para identificar los fundamentos bíblicos. Con frecuencia hacen referencia a textos bíblicos que hablan del amor de Dios por Israel, su elección de Israel y la alianza con Israel. La mayoría de estos textos proceden de la Biblia hebrea, denominado también Antiguo Testamento por las personas cristianas. Génesis 12, 1, 3, un texto en el que se describen las promesas de Dios a Abraham, es el más citado y muchas personas cristianas sionistas lo consideran fundamental para su fe. En este artículo, el término sionismo cristiano se refiere a una fusión interpretación bíblica, teología y geopolítica. Este concepto interpreta así los acontecimientos actuales a través de la lente de los profetas bíblicos que enfatizan la primacía de Israel e identifican el estado moderno de Israel con el antiguo Israel de la Biblia, de modo que el Israel moderno se beneficia de todas las promesas bíblicas hechas a los antiguos israelitas. Los cristianos sionistas creen que el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948 activó un conteo regresivo escatológico, lo que significa que el mundo se encuentra ahora en el preludio geopolítico y teológico del fin de los tiempos y que avanza inexorablemente hacia el regreso de Jesús. Por lo tanto, los alineamientos políticos, la teología y la ideología sobre Israel se han fusionado y el apoyo o la falta de apoyo de Israel por parte de las personas y las naciones determinará su destino en el Armagedón. Aunque el pensamiento sionista cristiano es influyente en la política latinoamericana y en el cristianismo latinoamericano de muchos países, este artículo se centra en la presencia e influencia del sionismo cristiano en África. Este trabajo puede servir de base para que las personas estudiosas con experiencia y antecedentes
en la Iglesia de América Latina puedan continuar y ampliar las exploraciones del sionismo cristiano. El sionismo cristiano en África. En muchas iglesias africanas el sionismo cristiano es lo suficientemente común para que muchas personas lo entiendan como cristianismo, es decir, que la creencia cristiana es imposible sin un apoyo acrítico al moderno Estado de Israel y a sus políticas y acciones en el mundo. Es necesario, por lo tanto, discutir la relación de Israel con sus socios y adversarios geopolíticos en todo el continente africano y cómo Israel se ha aliado con organizaciones cristianas sionistas. En esta sección exploro la naturaleza transaccional, colonial y explotadora de las relaciones entre Israel y los países africanos, las personas cristianas sionistas y las iglesias africanas, y el funcionamiento de la raza y el poder en estas relaciones. Relaciones transaccionales, coloniales y de explotación. Tres verdades subyacen en el corazón de las relaciones geopolíticas con los países y las iglesias africanas. África es el continente más rico en recursos del planeta. África es el continente económicamente más pobre y hay más pobres en África que en cualquier otro continente del planeta. África tiene el mayor número de países de cualquier continente, por lo tanto, África tiene el mayor número de votos en los foros internacionales, como la ONU. Estas verdades subyacen en las relaciones que los africanos mantienen con las potencias europeas, norteamericanas y asiáticas, y tienen un profundo impacto en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Estas dinámicas también operan en las relaciones entre Israel y las naciones, líderes e iglesias africanas. Si bien África ha sido escenario del colonialismo de colonos, sobre todo por parte de Europa, las acciones coloniales actuales tienen que ver con la economía, los recursos y el impacto, y entre los actores se encuentra Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, cobraron nueva energía los movimientos independentistas que se habían desarrollado años antes en muchos lugares de África. Muchos africanos y africanas habían luchado y muchos habían muerto en la lucha junto a ciudadanos de sus amos coloniales. Al llegar a casa, estaban listos para la liberación por la que habían trabajado, mientras las fuerzas enardecidas por los horrores del Holocausto y el antisemitismo europeo y el estadounidense ayudaban a catalizar la creación de una patria judía. Los pueblos africanos y sus aliados veían que el sistema colonial era insostenible. En los lugares donde los movimientos independentistas africanos encontraban éxito, el nuevo gobierno israelí, deseoso de construir alianzas geopolíticas,
se encontraba entre la primera oleada de visitantes oficiales a las capitales africanas. Pese a los primeros éxitos diplomáticos de Israel con las naciones africanas, las guerras de 1967 y 73 cambiaron la imagen de Israel para muchos en África. Israel conquistó territorios, incluidos algunos que las Naciones Unidas habían reservado para el futuro Estado palestino. En respuesta a lo anterior, las actitudes en África evolucionaron. El presidente tanzano Julius Nyerere habló en nombre de muchos cuando declaró su oposición a que Israel tomara territorio adicional, diciendo que aunque Tanzania reconocía a Israel y quería ser amistosa con la nueva nación, no podemos condonar la agresión bajo ningún pretexto, ni aceptar la victoria en la guerra como justificación para la explotación de otras tierras o el gobierno sobre otros pueblos. Durante este periodo, muchas naciones africanas reconocieron a Palestina y algunas rompieron relaciones con Israel por el apartheid. Los restos del apartheid, Sudáfrica y Rodesia, que también habían perdido alianzas en muchas capitales africanas, se convirtieron en los principales socios comerciales africanos de Israel. Esto a pesar del antisemitismo en estos países. La definición literal en español de la palabra apartheid es separación. Durante el apartheid 1948-1994, Sudáfrica estuvo dirigido por cristianos sionistas que interpretaban los textos bíblicos para justificar las políticas de separación racial impuesta por ley. Las políticas de apartheid afirmaban que la separación racial y la opresión de las personas por motivos de raza son herramientas necesarias para el Estado. Irónicamente, el apartheid practicado en Sudáfrica y Rodesia era similar a las prácticas estatales a las que los judíos, incluidos muchos dirigentes del nuevo Estado, habían sobrevivido en Europa. La combinación única del privilegio de los colonos blancos junto con el colonialismo europeo y la resistencia a los movimientos por la libertad y la autodeterminación que produjo el apartheid sudafricano aún resuena en la sensibilidad, la autocomprensión y los planteamientos de política exterior africanos. Un eslogan sionista afirma que el establecimiento de Israel convirtió una tierra deshabitada y estéril en un desierto en flor, lo que dio lugar a la prosperidad en Israel. A las nuevas naciones africanas, en cambio, tras la independencia, no les fue tan bien. Las razones son muchas, entre ellas el abandono de África por parte de los colonizadores y las políticas extractivas que consideraban a África como un lugar del que extraer recursos para enriquecer a Europa.
en lugar de un lugar en el que desarrollase económicamente. Las políticas y ayudas internacionales y nacionales siempre han diferido enormemente entre la ayuda otorgada a Israel y la de los nuevos países africanos, tanto durante la Guerra Fría como después de ella. Al ver estas diferencias, Israel se esforzó por emplearlas y explotarlas en sus relaciones con los africanos. Sus objetivos se incluyeron en un informe militar israelí de 1972. Lograr primero una combinación adecuada de provechos altruistas, ganar amigos, fomentar la información política y avanzar en los objetivos económicos. Bajo el mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu, el altruismo de esta primera declaración se fue atenuando a medida que aumentaba la presión sobre Israel para que cambiara sus políticas y estrategias en los territorios ocupados. Una declaración de 2018 de Yoram Elron, subdirector general y jefe de la Oficina de África en Israel, lo demuestra. Nos gustaría ver que países voten en contra de las resoluciones anti-israelíes en los foros internacionales. Cuando Elron dijo esto, Israel bajo Netanyahu estaba inmerso en una ofensiva de encanto en el continente, ofreciendo asistencia mientras hacía campaña por la reanudación de las relaciones rotas a causa de las acciones militares israelíes. Antes de visitar la reunión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en 2017, Netanyahu señaló que el objetivo era disolver esta mayoría, este gigantesco bloque de países africanos que es la base de la mayoría automática contra Israel en la ONU y en los organismos internacionales. Para lograrlo, Israel ha ofrecido ayuda militar, de desarrollo y ciberseguridad a los países africanos. Israel no ha firmado el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, que prohíbe la venta de armas a estados donde su uso pueda estar implicado en genocidio o crímenes contra la humanidad. Israel no informa de todas las transferencias de armas y de seguridad que realiza. Los periodistas informados de que Israel prueba los nuevos sistemas de armamento con palestinos en los territorios ocupados, utilizando las pruebas de combate como herramienta de mercadeo. Países africanos se han alineado como clientes, entre ellos Djibouti, Marruecos, Ruanda, Sudán, Togo, Uganda y otros. Algunas de las transferencias de armas y seguridad se dan en calidad de regalos, otras son ventas. Todas forman parte de la estrategia de largo plazo que busca animar a los países africanos a apoyar a Israel en los foros internacionales. Israel identifica a los líderes de países muy empobrecidos y se acerca empleando una política exterior abiertamente
transaccional y a menudo explotadora, impulsando a los líderes y a las naciones a distanciarse de anteriores declaraciones y políticas exteriores anticoloniales, como también a que eviten criticar a Israel, sus políticas y acciones. El costo puede ser elevado para líderes africanos que participan en las críticas internacionales a Israel. Así pues, aunque muchos africanos están del lado de Palestina y muchos gobiernos africanos reciben una importante ayuda militar, humanitaria, industrial y agrícola, parece prudente que los gobiernos receptores guarden silencio en su mayor parte frente a las guerras y las ocupaciones de Israel en Palestina. Raza y poder. Las ideas sobre la raza se realizan con la historia y con la forma en que el poder humano se ha utilizado de manera profundas y problemáticas, y con la manera que el sionismo cristiano ha operado en diferentes contextos. Esta sección analiza las ideas raciales sobre los israelíes, los palestinos y los africanos, tanto de las ideas que estos grupos tienen acerca de sí mismos y los demás, como la forma en que estos grupos son percibidos racialmente y cómo estas ideas informan e impulsan el sionismo cristiano en Israel, Palestina y África. El sionismo cristiano que surgió en Europa y viajó y evolucionó en Estados Unidos, dos contextos en los que la blancura colonialista de los colonos ha dominado moral, religiosa y jurídicamente a quienes no se percibían como blancos, ha introducido formas ajenas de conciencia racializada en Israel y Palestina y África. Los conceptos de blancura y negritud y su relación con la aceptación social, las nociones acerca del lugar correcto de las personas y las percepciones sociales y personales sobre el pecado y la salvación forman parte de lo que el sionismo cristiano aporta a las conversaciones y las relaciones. Muchos líderes blancos estadounidenses abogan por Israel desde la creencias sionista cristiana en el poder blanco. Entre ellos se incluyen líderes políticos y religiosos, muchos de los cuales operan en ambas esferas, alternando fácilmente entre los dos. Los líderes evangélicos Billy Graham y Jeffrey Falwell, ya fallecidos, estuvieron implicados políticamente en el sionismo cristiano y sus ideologías. Los actuales líderes religiosos y políticos John Hake, Susan Mike Huckabee, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson, el congresista Ricky Allen y la congresista Elise Stefanik se encuentran entre quienes abogan por Israel y contra Palestina desde una posición de fe. Analistas sugieren que evangélicos
protestantes blancos, la mayoría de los cuales tienen creencias cristianas sionistas y apoyan firmemente a Israel, solo representan el 14% de la población estadounidense, pero constituyen un tercio de la base del Partido Republicano de Estados Unidos. Este grupo de creyentes blancos tiene poder político y privilegios raciales y los utiliza para mantener el apoyo a Israel. La controvertida y ofensiva cuestión de los judíos, de si los judíos son blancos, cobra fuerza. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre este punto. La cuestión es delicada. Los judíos, como otros grupos religiosos, no son un monolito. La vida de los judíos en Israel y la manera en que se entienden es diferente a la de otros lugares del mundo. En distintas regiones surgen grandes diferencias sobre cómo se ve a los judíos y cómo se ven a sí mismos en términos raciales, religiosos y sociales. La población judía de Israel es racialmente compleja, lo que ha provocado desigualdades y fisuras en la sociedad israelí. En Israel conviven distintas comunidades judías con historias culturales y tonos de piel diferentes, y las divisiones económicas, étnicas y culturales entre ellas se mantienen en constante tensión y a veces desembocan en conflictos. Las disparidades económicas presentes desde la fundación de Israel persisten entre los judíos askenazis, que históricamente han tenido más poder, prestigio y dinero, y los judíos sefardíes y misraíes. Los judíos askenazis son mayoría en el Neset y todos los primeros ministros han sido askenazis. Los judíos askenazis tienen sus raíces en Europa central y oriental, mientras que los sefardíes descienden de la península ibérica, que incluyen España y Portugal, y los misraíes proceden de Oriente Medio y el norte de África. Los judíos misraíes, muchos de los cuales tienen la piel más oscura que otros judíos israelíes, han sufrido a menudo discriminación. En respuesta, muchos han participado en protestas. El gobierno de Israel históricamente se ha resistido a sacar a la luz las disparidades económicas, pero en 2022 decidió publicar estadísticas sobre las diferencias socioeconómicas entre los grupos judíos en Israel. Al igual que en otros contextos mundiales, incluidos los países africanos, el grupo de judíos de piel más clara es el que tiene más poder económico, legal y social en Israel, y los judíos que no son askenazis protestan contra la imagen que dan los medios de comunicación de que los que tienen los tonos de piel más claros, entendidos como blancos,
son los únicos ciudadanos judíos de Israel. Si comprendemos cómo funciona la blancura, no podemos suponer que esta sea mera coincidencia. Sin embargo, algunos comentaristas sostienen que la blancura o la falta de esta de los judíos o grupos de judíos en Israel no es la estática y puede perderse o arrebatarse a los judíos, en el sentido de que el antisemitismo continúa independientemente de la percepción de quién es blanco. La idea de que Israel está dirigido por personas blancas y el uso de esta idea en los centros de poder legislativo y religioso mundiales ha operado poderosamente durante muchos años, otorgando legitimidad a Israel. Estudios sociológicos sugieren que si un pueblo se esfuerza por ser blanco, es necesaria la presencia de otras poblaciones consideradas irremediablemente no blancas. En Israel y Palestina, las personas irremediablemente no blancas son útiles para los actores internos y externos que buscan identificar a héroes y hostiles mediante percepciones sobre las implicaciones de la raza. La historia de la relación entre Israel y el Estado sudafricano es instructiva y a este respecto, tras una visita de Estado a Israel en 1976, el primer ministro sudafricano John Vorster, a la vez cristiano, sionista y partidario de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, comentó que Israel y Sudáfrica eran víctimas de los enemigos de la civilización occidental, léase no blancos, y que Israel y Sudáfrica tienen sobre todo una cosa en común: ambos están situados en un mundo predominantemente hostil, habitado por pueblos oscuros. En este entendimiento, los palestinos eran y siguen siendo parte de este mundo oscuro y hostil. Más recientemente, los judíos etíopes emigrados a Israel también han sufrido una discriminación que puede estar relacionada con su negritud. Las organizaciones de ayuda consideran que los judíos etíopes viven una discriminación persistente y sistemática y que incluye tasas desproporcionadamente altas de encarcelamiento, discriminación en el sistema educativo y pobreza elevada, desafíos que experimentan habitualmente los afroamericanos y otros grupos considerados no blancos en Estados Unidos y otros contextos. Tal vez no sorprenda, por tanto, que los palestinos se hayan solidarizado con los manifestantes estadounidenses de Black Lives Matter, tras haber identificado similitudes aterradoras entre las estrategias policiales utilizadas contra los negros en Estados Unidos y contra los palestinos en los territorios ocupados.
para los judíos misraíes y etíopes y los palestinos y sus aliados, la combinación de racismo, colonialismo e imperialismo en la retórica de protesta ha desafiado a Israel durante toda su vida como Estado. El país se enfrenta a un dilema moral y político. Israel hace un uso intencionado y coherente de su experiencia histórica y actual de victimización, desplazamiento y genocidio para crear una poderosa narrativa que fomente el apoyo, incluido el apoyo sionista cristiano. A continuación, Israel construye el argumento de que los aliados de Israel deben apoyar los actos de victimización, desplazamiento, y si hemos de creer que la CIJ, genocidio cometidos por Israel contra otros en nombre de la seguridad nacional de las víctimas del Holocausto, en medio de un continuo antisemitismo en todo el mundo. Israel proclama un sentimiento de amenaza existencial a su condición de nación y trata mediante tales llamamientos de sofocar la disidencia y la protesta. Dado que la condición de nación de Israel es una pieza tan importante en la ideología sionista cristiana, estos discursos sirven para fomentar el apoyo a los líderes de Israel y negar el apoyo a quienes protesten contra cualquier acción que emprenda Israel. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tus padres y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré que de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre para que seáis una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1, 3. El sionismo cristiano se basa en gran parte en la idea de que bendecir a Israel es una transacción que Dios exige a los creyentes fieles. La interpretación sionista cristiana del Génesis 12, 1, 3 sugiere que quienes acepten esta transacción recibirán una bendición a cambio de bendecir a Israel. La parte de Dios en la transacción denominada la bendición puede ser espiritual, material o política. Una dimensión más amenazante de la interpretación sionista cristiana opera en África y se predica regularmente en las iglesias africanas. Se refiere a la inclusión de una maldición prometida o amenazada al texto que es utilizada por los cristianos sionistas para explicar por qué los africanos sufren regularmente pobreza, epidemias, guerras y otros muchos problemas. En muchas culturas africanas se entiende y se recibe fácilmente un marco de bendiciones y maldiciones, y los cristianos africanos se encuentran entre los que se muestran cautelosos a la hora de tomar parte
en cualquier cosa que pudiera resultar en una maldición. Esta interpretación bíblica sionista cristiana, que también se ha utilizado como estrategia del mercado, es propia de África y se ha utilizado para animar y a veces coaccionar a los cristianos africanos a creer que el apoyo a Israel no es negociable, que ser cristiano significa apoyar a Israel sin reserva. Esto funciona en las comunidades religiosas y en la geopolítica mundial, especialmente en África, Israel, Palestina y Estados Unidos. Las organizaciones sionistas cristianas activas en África, fundadas y todavía dirigidas en parte por cristianos blancos estadounidenses, animan regularmente a los africanos a bendecir a Israel espiritual, material y geopolíticamente. Algunas de ellas alientan una transacción que bendice a Israel y serán bendecidos uniendo el sionismo cristiano con la predicación del evangelio de la prosperidad. Los practicantes del evangelio de la prosperidad, que se encuentran particularmente activos en zonas empobrecidas de Estados Unidos y África, enseñan que Dios quiere que los creyentes estén sanos, sean ricos y felices. Animan a los creyentes a imaginar que tienen riquezas y rezar por ellas, y a menudo a dar grandes sumas a quienes predican este mensaje. En estudios realizados se ha visto en esto una comprensión entre algunos cristianos africanos de que los judíos israelíes y los símbolos que representan a Israel, incluyendo la estrella de David, la bandera israelí o el agua y la tierra de Israel, pueden representar conexiones divinas, espiritualizando las relaciones geopolíticas. Esto es fácilmente comprensible en los africanos, ya que la idea de que los espíritus invisibles actúan en el reino humano es aceptada por muchos africanos, incluidos los africanos cristianos. También hay organizaciones cristianas sionistas que sostienen la enseñanza de un mensaje transaccional en el mandato de bendecir a Israel y van más allá. Estas organizaciones piden a los africanos que se arrepientan de sus pecados pasados contra Israel. Estos pecados se citan como motivo por el cual la pobreza, la enfermedad, la corrupción y la guerra florecen en todo el continente. Los pecados africanos, según esta lectura, incluyen los 400 años de esclavitud de los antiguos israelitas que, según la narración bíblica, ocurrieron antes de que los israelitas viajaran guiados por Dios a la tierra prometida. Los pecados de hoy en esta narración se basan en el antiguo pecado al actuar de alguna forma que no bendiga a Israel, incluyendo la crítica a Israel por sus acciones y o reconocimiento y la defensa de Palestina y los derechos palestinos. En este marco
El Estado moderno de Israel representa y es el antiguo Israel, beneficiándose de todas las promesas bíblicas recibidas por el antiguo Israel, pero sin ninguna de las consecuencias, como el exilio, por ejemplo. Los africanos representan y son el antiguo Egipto y reciben el castigo de todos los actos de los antiguos egipcios, pero lamentablemente sin su poder ni su riqueza. Los palestinos entonces representan y son los antiguos amalecitas, a quienes el Señor ordenó al rey Saúl destruir por completo por el pecado de oponerse a los israelitas. El primer ministro Netanyahu hizo referencia a este texto en octubre de 2023, después de que Hamás atacara a Israel, diciendo: debéis recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Y lo recordamos. Un discurso que Sudáfrica incluyó en el caso que envió a la CJI, argumentando que Israel estaba violando la Convención sobre el Genocidio en su forma de conducir la guerra en Gaza. La identificación de los pueblos modernos de Oriente, Medio como la contaminación de pueblos antiguos es fundamental para las concepciones sionistas cristianas y su labor en África, y estas tienen implicaciones y consecuencias en la vida real. Jürgen Bohler, presidente de la organización sionista cristiana International Christian Embassy, Jerusalén, argumentó que la guerra actual en Israel es solo una guerra librada en el ámbito físico. En la visita real, Jürgen Bohler, presidente de la organización sionista cristiana International Christian Embassy Jerusalem, argumentó que la guerra actual en Israel no es solo una guerra librada en el ámbito físico, sino más bien un conflicto con tremendas dimensiones espirituales. Se refirió a Amalek como un poderoso espíritu demoníaco en acción que se ha apoderado de los seguidores de Hamás. Muchos líderes políticos y religiosos africanos han aceptado este marco histórico extraído de la narrativa bíblica como un hecho, aunque algunos de ellos son blancos, otros son destacados líderes africanos negros. Janet Museveni, primera dama y ministra de Educación y Deporte de Uganda, pertenece a este segundo grupo. El sufrimiento africano actual se debe al pecado, según señala Museveni en una carta abierta al pueblo ugandés en 2019. Comillas: África cometió el grave pecado de esclavizar a los hijos de Israel durante 400 años, y el continente africano pagó por ello con la llegada del malvado comercio transatlántico de esclavos.
cierre de comillas. Dado que este argumento explotador comenzó en espacios blancos, pronunciado por líderes cristianos sionistas blancos, resulta sorprendente que los líderes religiosos y políticos africanos negros hayan adoptado y estén dispuestos a promover la idea de que los africanos de hoy están esencialmente de manera innata manchados por el pecado que afecta a toda su vida pasada, presente y futura, del que no pueden escapar excepto a través de la confesión y el arrepentimiento. Las organizaciones que originalmente promovieron esta teoría del pecado, castigo y arrepentimiento necesario de los africanos fueron fundadas por miembros del grupo de creyentes económicamente más privilegiado del mundo, los estadounidenses blancos. Desde la visión africana, no es extraño pensar que las relaciones internacionales, la historia, el bienestar económico y lo que ocurre hoy en día, una explicación espiritual, inclusive como predican y enseñan algunos cristianos sionistas, que los africanos son responsables de su propio sufrimiento, tanto presente como pasado. Esto ha ayudado a construir autocomprensiones cristianas africanas tóxicas y posturas teológicas y ontológicas problemáticas. Algunos teólogos africanos sostienen que el sionismo cristiano, tal y como se practica y predica en el continente, despoja a los cristianos africanos de la idea de que, si bien Israel ha sido elegido por Dios y por tanto heredada sus bendiciones, los cristianos africanos también son herederos de la bendición de Dios, no a través de un tercero que bendiga a Israel, sino directamente en una relación directa con el Todopoderoso. Conclusión: una historia de dos mujeres. Como mencionamos al inicio, la jueza Julia Sebutinde, la primera mujer africana nombrada miembro de la Corte Internacional de Justicia, ha actuado en repetidas ocasiones para proteger a Israel de las consecuencias jurídicas de su conducción de la guerra en Gaza. Muchos analistas sugieren que las creencias cristianos sionistas de Sebutinde sobre Israel y los africanos han influido en sus conclusiones jurídicas. Fatou Bensouda, la primera mujer africana nombrada fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, también se ha comprometido con Israel, Palestina y el sionismo cristiano. Durante su mandato 2012-2021 se ocupó de casos contra varias naciones y líderes africanos, China, Rusia y Estados Unidos. En África, como en otras regiones del mundo, los dirigentes protestaron contra las decisiones judiciales de Bensouda.
Cuando la CPI se hizo cargo de casos que afectaban a Estados Unidos y a Israel, las protestas incluyeron sanciones personales, ataques y amenazas. El director del Mossad, el departamento israelí que supervisa la inteligencia, las operaciones encubiertas y la lucha contra el terrorismo, se habría reunido en secreto con Bensouda en los años previos a su decisión de abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en sus territorios ocupados. En estas reuniones se amenazó a Bensouda y a su familia, aunque posteriormente se retiraron las sanciones de Estados Unidos contra Bensouda. El secretario de Estado estadounidense señaló que Estados Unidos seguía estando en total desacuerdo con las acciones del tribunal, incluidas las relativas a Palestina, y con su idea de que tuviera jurisdicción sobre Estados Unidos e Israel, dos estados que no son parte, ya que ninguno de los dos países firmó la convención por la que se creó la Corte Penal Internacional. Las organizaciones cristianas sionistas denunciaron el trabajo de la CPI en Israel y en lo que ellos llaman Palestina, ya que no creen que Palestina exista, y en sus informes nombran a Bensouda en múltiples ocasiones. En una era de ciberacoso desenfrenado que a menudo conduce a daños físicos reales, la inclusión del nombre de Bensouda no es intrascendente. Estas historias demuestran dos formas en las que los africanos interactúan con Israel y el sionismo cristiano. En conflicto en múltiples frentes, Israel disfruta de En conflicto en múltiples frentes, Israel disfruta de amigos dispuestos a bendecir para evitar la maldición, y amenazará a quienes no bendigan. Los africanos han sufrido más tráfico transaccional y esclavitud que ningún otro pueblo. El sionismo cristiano les ofrece historias que demuestran que lo merecían. El colonialismo funciona explotando al colonizado para beneficiar al colonizador y luego contando historias que asignan la culpa del daño causado al colonizado. Incluso personas africanas, ejemplares como Sebutinde y Bensouda, quedan atrapadas en la construcción y el mantenimiento de estas narrativas, mientras la muerte y la destrucción continúan en los territorios ocupados y la guerra, la enfermedad y la pobreza se cobran vidas en toda África. Los cristianos sionistas juegan un juego calculado hacia objetivos que no incluyen el beneficio africano, pero piden a los africanos
que le sigan el juego. Con el poder que África tiene en Israel, con el poder que África tiene e Israel necesita en los foros internacionales, este juego puede dinamizar el conflicto y sufrimiento durante algún tiempo. Fin de este importante ensayo. El sionismo cristiano como factor del conflicto en Israel y Palestina. Pausamos.